Ahí está. Esta reunión está siendo grabada. Ya. Gusto de saludarles, queridos alumnos. Estamos en nuestra clase número 4 de contenidos. Yo puse 5, pero en realidad es la número 4 de los contenidos porque en una nos dedicamos a hacer como una profundización de elementos introductorios que nos iban a ayudar a ir entendiendo un poquito mejor la propuesta del libro, que se nos empieza a poner, a medida que avanzan los capítulos, un poquito más filosófica. Pero en fin, esta es la clase número 4 de contenidos. En la última clase, nosotros nos hicimos la pregunta, que es el título de ese capítulo, es si frente a lo que nos había planteado el autor respecto de esta dicotomía que se produce en la forma de pensar y la forma de vivir de los cristianos, producto del avance del secularismo, y cómo la vida cristiana y nuestras creencias que han enfrentado a las posiciones seculares que son tan fuertes, si debíamos entonces nosotros atacar o retroceder, enfrentar ese proceso de secularización con sus distintas ideas y filosofías para entender la vida, o simplemente retroceder. Entonces, el autor nos presenta maneras en que la Iglesia ha enfrentado esta problemática a través del tiempo, definiéndola en especies de modelos que él identifica y que la Iglesia ha utilizado para poder enfrentar esa situación. Entonces nos presentó, según el análisis que hace Niebuhr, ¿cierto? Richard Niebuhr, un teólogo contemporáneo, a Cristo contra la cultura. Y en ese modelo, eso nos mostraba que el cristiano tiende a replegarse en la iglesia, en su denominación, en su grupo, en una especie de claustro de puertas adentro, porque considera que la cultura está tan infectada, está tan sucia, tiene tanto pecado, que lo mejor que puede hacer el creyente es abstraerse, ¿cierto? Retroceder y quedarse mejor en la iglesia santificándose, esperando que el Señor resuelva eso, sobre todo desde el punto de vista de la esperanza o la escatología. En esta época en que la iglesia usó más el modelo de Cristo contra cultura, vale decir, en la época del 70, 80 y 90, no sé cómo serían en otros países de América Latina, yo creo que bastante parecido, la iglesia decidió que la respuesta a la problemática social que enfrenta la iglesia y el creciente proceso de secularización, lo mejor era replegarse en la iglesia, cerrar las puertas, santificarse, orar y esperar la venida de Cristo. Eso es lo que más podría reflejar el espíritu o el sentido de contracultura que adoptó la iglesia, ¿ah? Como lo hicieron en otras etapas de la iglesia. Esto no es una novedad, sino que la iglesia en distintos momentos de la historia cristiana se ha replegado y se ha apartado de este tema escatológico. Para quienes han estudiado historia de la iglesia, saben que no es un fenómeno único de la época del evangelio americano, ¿no? Donde aparece toda esta cosa escatológica fuerte entre el año 1850 y el 1900 es cuando se desarrollan lo que se conocen como movimientos de santidad, sobre todo en los Estados Unidos, donde surgen movimientos como los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, ¿cierto? El, el milenarismo y todos estos grupos pentecostales que toman como elemento central la escatología, la venida de Cristo. Pero eso no es algo nuevo. Ese evento ha tenido influencia 100 años después, y en América Latina y en Chile me parece a mí que entre 70, 80 y 90, estas posturas contra cultura que tienen inspiración escatológica embeben de ese fenómeno que llamamos movimientos de santidad que se dieron entre 1850 y el 1900, ¿verdad? Que el centro es la cuestión escatológica. Cristo viene pronto. Y como los grupos eh, evangélicos, sobre todo en América Latina, son nuevos, no tienen la experiencia de la Iglesia Católica Romana,
prefieren enfrentar los problemas sociales y los problemas políticos desde la mirada escatológica, o sea, que lo solucione todo la venida de Cristo. No estoy diciendo con esto, para los estudiantes más nuevos, que Cristo no vaya a regresar a la tierra o no vaya a solucionar los problemas cuando venga, porque eso es evidente, ¿cierto? Y esperamos la venida de Cristo. Lo que estamos diciendo es utilizar esa idea escatológica como una excusa para no enfrentar nuestra misión en el mundo al cual Dios nos envió a cambiar, a transformar. Entonces, pero ha sido una manera en que la iglesia ha enfrentado como modelo el creciente proceso de secularización y el hecho de que en este proceso secular hay todo un desarrollo de filosofías que vimos en las clases pasadas, en que los seres humanos más pensantes, y no ha quedado excluido el mundo intelectual del movimiento evangélico, ha pasado por el mismo fenómeno filosófico de fe, por así decirlo, de creencia, de creer que se puede llegar a conocer, de tener ciertos elementos normativos de los cuales tomarse, a una especie de curva en descenso donde empiezan a dudar, llegan a un pozo de desesperación o de nihilismo, hay una pequeña recuperación de la línea de la curva donde se dan cuenta que necesitan tener algo de que tomarse, pero finalmente nunca llegan a tener la plena fe, la plena certeza de que se puede conocer o que hay algo firme de lo cual tomarse en la vida y se conforman con la ética. Vimos que esos movimientos filosóficos, esas formas de lógica de la filosofía humana han estado presentes a través de toda la historia de la humanidad, pero se repiten también dentro del mundo intelectual teológico. ¿Eh? Eso vimos, creo que fue en el segundo capítulo. Entonces, frente a esa demanda de entender estos cambios a los que se enfrenta el cristianismo con este secularismo, ¿cierto? Enfrente, la iglesia adopta modelos, pero ¿cómo enfrenta eso? Y bueno, un modelo es contracultura, estamos diciendo donde la iglesia se repliega, de manera metafórica, explico yo, como que cierra las puertas de la iglesia y dice, aquí nos quedamos, aquí oramos hasta que el Señor venga y todo lo que pasa fuera de la iglesia, que se solucione con la venida del Señor. Ese es el modelo de contracultura que es muy propio de la mayoría de las iglesias evangélicas en América Latina y en Chile, sobre todo las del mundo pentecostal, que no se han querido meter, por ejemplo, en el tema político, porque no han sabido cómo enfrentarse, porque el proceso de secularización es tan fuerte que sacude a la iglesia, no tiene respuesta, no tiene cuadros ideológicos y prefiere replegarse. Esto es bueno, esto es malo. En la clase pasada eh, llegamos nosotros a la conclusión de que es bueno por una parte porque la iglesia se salvó de ser sacudida de todo este proceso de cambio en un momento en que no tenía tantos cuadros ideológicos como para poder entender estos procesos y sobre todo una etapa de harta crisis política en Chile, por ejemplo, bueno, no solo en Chile, en América Latina, los 60, los 70, los 80, mucha convulsión política. Y la iglesia, en el refugio de la masa, como decía Cristian Lalib de Binay, reproduciendo este modelo hacendatario, donde el pastor es como eh, un gran hacendado y los otros son los inquilinos que solamente obedecen. Se produce el fenómeno del cambio de la rebeldía, la disidencia, la protesta, se cambia estos elementos tan agresivos propios del protestantismo que le dan cosas buenas, igual las cambia por el silencio, la obediencia, la sanción del colectivo al que piensa distinto y la esperanza escatológica. O sea, la iglesia no se mete en las cuestiones de las revueltas sociales y eso en algún sentido es bueno porque libra a la iglesia en una época en que no está preparada, pero por otro lado le quita su vitalidad y la posibilidad misma, por la vitalidad que tiene la iglesia evangélica, de producir cambio en una sociedad que está tan necesitada. Entonces tiene dos cosas, una buena y otra mala. Ustedes tendrán que ver ahí qué era mejor. A lo mejor la iglesia, si se hubiese metido y hubiese confiado en Dios, habrían tenido que entrar en el rigor del estudio sus líderes y encontrar una buena salida para hacer la luz del mundo en medio de los problemas. Pero la iglesia, el caso es que la iglesia se replegó ahí y adquirió más bien este modelo de de contracultura. ¿Ya? Y antes de pasar a la otra parte, pues vamos a hacer un repaso a esta clase, un repaso y vamos a tratar de avanzar sobre la siguiente unidad para retomar el hilo que llevábamos.
Y ya que estamos hablando de cultura, creo que yo les expliqué a ustedes que este tema que se dio fuerte en América Latina entre el 60, el 70 y el 80, era un tema que estaba bien discutido en la década del 50. De ahí para adelante, o sea, de 1950 para adelante, por lo menos la iglesia no ha tenido una discusión eh, complicada respecto de lo que consideramos nosotros la misión, ¿ya? Eso se definió, hubo una especie de consenso entre la mayoría de las denominaciones evangélicas respecto de qué entendemos por misión nosotros, ¿eh? Entonces, en el seminario de Fuller, les decía yo a ustedes que los hijos y nietos de los grandes misioneros que fueron al campo, al terreno, misioneros que fueron a estudiar ciencias sociales, ocuparon las ciencias sociales para estudiar cuál es el papel de la iglesia. Y uno de los temas que tocaron es, bueno, ¿qué es la misión? ¿A qué nos mandó el Señor? ¿Cuál es la misión del Señor? Y en Fuller se crea la Facultad de Iglesia y Crecimiento, donde personajes como Donaldo Macabran y Peter Wagner y otros pensadores llegan a la conclusión de que la misión de la iglesia incluye un mandato evangelístico e incluye un mandato cultural. ¿Se acuerdan que les dije esto yo? ¿Sí? ¿Ya? O sea, que la misión de nosotros es predicar el evangelio, hablarlo, predicar para que se transforme la mente, el corazón de las personas y cambien su estilo de vida. O sea, sean evangélicas de sus creencias y afectada la creencia, el pensamiento se afecte la forma de vida. Eso es lo que llamamos nosotros la predicación del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia para salvación de todo aquel que cree. La parte predicatoria, esa es una, la misión evangelística. Y la otra se conoce como la misión cultural. O sea que también parte de la misión es transformar la cultura, o sea que la iglesia tenga una incidencia directa en los cambios de transformación cultural, o sea que el evangelio también se traduzca en agua potable, en techo, alimentación, labor social, trabajar con la viuda, el huérfano, el pobre, ¿cierto? E incluso la acción social que es distinta de la labor social. Ya decíamos, la labor social es estar con la viuda, con el huérfano, el pobre, el menesteroso, esa es la labor social, pero también la acción social que se traduce en la transformación de las estructuras sociales, o sea, meterse en política. O sea, que el paso de trabajar en esta misión cultural implique que muchos de los creyentes también entren a la arena política para no solamente hacer labor social, ayudar al pobre, sino transformar las estructuras que originan estos ambientes de igualdad o desigualdad, o más desigualdad o menos desigualdad, más o menos pobre, ¿eh? Influir en las decisiones de las estructuras. Entonces, la misión ya está comprendida por el mundo evangélico y está casi acordada en Lausana, en el Pacto de Lausana, que ustedes conocen en las grandes reuniones del mundo evangélico, donde se toman decisiones sobre qué es lo que pensamos sobre un montón de temas sobre la Biblia y que fueron acordados por la mayor cantidad de denominaciones evangélicas del mundo. El Pacto de Lausana está muy influido por Billy Graham y por el movimiento neoevangélico, el neoevangelicalismo. Eh, Se le da incluso mucho pie al derivado de esta decisión respecto de qué es la misión, que es un mandato cultural y un mandato predicatorio evangelístico, y que es la cuestión del evangelio integral. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos del evangelio integral, entonces hablamos de eh, un evangelio que incluya el mandato o la misión completa, tanto el mandato cultural como el mandato evangelístico. Ese es por lo menos lo que entendemos todos, y en eso realmente no hay diferencia de la mayoría. El problema es, y es por eso que encontramos que algunos, para enfrentar los problemas de la secularización, han tomado una parte, porque lo que ha habido diferencia hasta el día de hoy es cuál de estos dos elementos es el más importante o debe tener prioridad. Esto tiene que entenderlo bien usted para poder enfocarnos en los modelos y entender por qué se eligieron esos modelos. La disputa ha estado siempre en la iglesia, hasta el día de hoy, en qué es más importante, qué tiene prioridad. ¿Es mejor, es más bueno que salgamos a hablar, a predicar del evangelio para que la gente cambie su mente, cambie su corazón y transforme su manera de vivir?
y esta manera de vivir sea la que transforme su familia y por tanto la sociedad, o debemos derechamente dedicarnos a la labor social y a la acción social, o sea, a enfocar a la iglesia en un trabajo de misericordia, en un trabajo, no voy a decir de amor, porque tanto la predicación como el dar pan al hambriento implica amor, ambos son actos de amor, pero el uno más dedicado a lo social y lo otro dedicado a la acción predicatoria, a transformar el corazón y la mente como medio principal. Estos dos elementos siempre están en disputa y usted va a ver que son las cuestiones que prevalecen inmediatamente, Carlos, prevalecen en la iglesia y sobre todo los seminarios. Si uno hace una comparación de los seminarios, usted se da cuenta que un seminario que, por ejemplo, es más liberal, tiende a poner más importancia en el tema de dar agua, por ejemplo, de trabajar con las agrupaciones indígenas. Hoy día hay luchas nuevas, el feminismo, el movimiento LGTB, los grupos desplazados, estar con ellos, los inmigrantes. Eh, Esa va a ser la tendencia de un seminario más liberal porque tiende a ir por esta parte de la misión integral. Considera que esta parte es más importante. En tanto, hay otros seminarios que dicen, no, mira, lo más importante es la obra predicatoria, porque si tú no cambias el corazón y la mente de las personas, lo que estás haciendo es solo acción social, es una ONG, y eso se parece mucho al trabajo que puede hacer cualquier grupo. Lo que es irreemplazable para la iglesia es una predicación y el cambio de la mente de las personas de tal manera que, de por sí solo, sin lucha social, esta manera de pensar y de vivir transforme la sociedad completa. Entonces ponen énfasis en la predicación. ¿Mm? Cuesta mucho, y le doy con esto al tiro a Carlos la oportunidad para que nos comente su punto de vista, cuesta mucho realmente conseguir que la misión integral sea llevada a cabo en completo y en un perfecto equilibrio. Eso ha sido muy, muy difícil encontrar eso. Si no está uno muy para un lado, está para el otro. Es súper complicado encontrar ese equilibrio. Pero cuando nosotros como chilenos y los latinoamericanos enfrentamos desde el modelo contracultura, o sea, meternos a la iglesia, reaccionar de esa manera ante el desafío secular, lo que usted está viendo ahí es que ha predominado qué parte. ¿Cuál de los dos? ¿Qué predominó ahí? Según ustedes. El secular. Cuando tú te vas para adentro, eso es lo que pregunto yo, cuando te metes al refugio de la masa, cuando te metes a la iglesia y no quieres juntarte con el mundo, ¿qué es lo que está predominando ahí? La predicación, Contracultura. eso es contracultura, claro, así se llama, pero ¿qué está predominando? ¿Qué La visión de las dos? predicación. La predicatoria, claro. O sea, La predicamos, evangelística. claro, ahí predomina la evangelística, sí, porque es decir, bueno, lo que hay que hacer aquí es predicar, orar y esperar la venida de Cristo. No es salir y enfrentar en términos políticos, enfrentar en términos sociales, sino predomina una postura. ¿Se dan cuenta? Eso es. Carlos, adelante. ¿Sabe qué, pastor? O sea, lo que menciona de que la iglesia se cobijó a sí misma y se cerraron las puertas de la iglesia, yo pienso que también es que la mayoría de gente de aquel entonces, evangélicos, no habían ido a la universidad. O sea, Claro. su conocimiento académico, que es bien importante para el trabajo fuera de la iglesia, era poco. Era una forma de refugiarse, jefe. Pero actualmente, por ejemplo, ya muchos de los jóvenes están yendo a la universidad. O sea, ya tenemos la preparación para hacer una confrontación real en cada uno de nuestros países de la importancia del evangelio. Pero ahora falta cambiarles, lo sé bien sencillo, el chip a los jóvenes. ¿Sí? O sea, porque ya confundieron el socialismo y otras cosas que vio aquí en... Sí, está medio pegado a tu internet, pero sí logré Que entender ya no bastante. es tan fácil que los muevan. O es mi internet o es el de Carlos. ¿Qué me dicen ustedes?
A ver, un segundito, no me corten, por favor. El de Carlos, el de Carlos. No, es de Carlos, sí. ¿Ya me escuchan mejor, pastor? Sí, ahora sí. Sí, lo Se escuchamos escucha bien, bien. hermano Carlos. Sí. Le comentaba, pastor, que era la posición más lógica de antes, porque no teníamos la capacidad intelectual y de los jóvenes que tenemos ahora, que la gran mayoría de jóvenes evangélicos van a la universidad. Sí, sí, O sea, ahora sí podemos confrontar muchas cosas que antes nuestros padres, nuestros abuelos no podían hacer. claro, Ya tenemos respuesta. claro, pero como tú decías, y yo te alcanzamos a entender, Carlos, que tú también identificas que el problema hoy día es cómo hacemos que esa preparación universitaria, ese conocimiento, como por ejemplo para salir con la iglesia, hacer un trabajo social también, aparte del predicatorio, no se transforme en socialismo y ONG simplemente y pierda la vitalidad que tiene la predicación del mensaje. Ese es justamente el problema que tenemos hoy. O sea, Carlos lo apunta súper bien. O sea, estamos saliendo del refugio de la masa. Yo les envío a ustedes el libro Refugio de la Masa, ¿cierto? Miren, luego de ese libro Refugio de la Masa, hay un libro que escribe una teólogo que se llama Eugenia Fediakova y que se llama, utilizando el análisis del libro de Cristian Larit de Pinay, un libro que habla sobre qué pasa después del refugio de la masa, los evangélicos en Chile después del refugio de la masa. Entonces, interesante que esta nueva generación viene con esa preparación de la que nos habla Carlos, pero que es posible que también podemos sacar como análisis que terminen entregados, como estamos viendo muchos jóvenes hoy día de la iglesia, entregados al socialismo y a causas políticas que están fuera del círculo de la iglesia. Con esto no estoy diciendo yo que el socialismo sea malo o sea bueno, no estoy haciendo una calificación, sino solo en el sentido de que terminan militando en causas que no son la causa de la iglesia, independiente de que el socialismo tenga cosas buenas o pueda ser malo, eso yo lo dejo a criterio de ustedes. Pero sí, así es, evidentemente lo que dice Carlos es muy, muy, muy interesante. ¿Harold? Sí, estaba recordando a propósito de lo que estaba conversando, de lo que decía el libro de Richard Ramsey con respecto a la influencia también de los medios de comunicación. Me estaba recordando un poco de eso, porque él explicaba que en el caso estadounidense mucha gente por lo menos se congregaba en esa época de la que él escribió en la iglesia, pero los medios de comunicación le hacían ver que la gente en el fondo no era cristiana. Y a través de ese tipo de cosas le fueron entregando un mensaje muy subliminal digamos, al ciudadano estadounidense de que ya la sociedad no era cristiana, por lo que yo más o menos logré captar en el libro de Ramsey, creo que en el capítulo 2. ¿Ya? Y yo veo un efecto muy parecido quizá en la iglesia evangélica chilena, en nuestra realidad, porque siempre que hay, por ejemplo, debate o cosas controversiales sociales, y cuando invitan a un exponente evangélico siempre llevan al pastor Soto, al pastor Cid, bueno, son personajes. Entonces, el cristiano que no, quizás no tiene una formación teológica tan preparada, no se siente identificado con este tipo de movimiento, obviamente. Entonces al final digamos, los movimientos seculares al final terminan capturando muchos de nuestros jóvenes que son cristianos también. O sea, podría ser una posible respuesta, digamos, a lo que estoy comentando, pero lo que quiero decir es que ellos también los medios de comunicación, internet y todo lo que sea comunicación, valga la redundancia, influye también en esto. Sin duda. Y bueno, nosotros también en ese punto hemos colaborado para la imagen que ellos han creado de nosotros, po. Y que es lo que yo tengo claro ahora que me toca a mí como convencional constituyente que representa al mundo evangélico, de demitificar, po. Yo lo vi y sabía que lo iba a vivir cuando me entrevistaran por primera vez en el Chilevisión. Cuando fui ahí yo a la entrevista, tenía súper claro, porque además tengo unos asesores muy buenos en términos políticos y de leyes, y ellos me dijeron claramente, o sea, no sabemos si realmente te conviene ir a la televisión todavía a exponerte porque si, este es el punto, me dijeron ellos. Si tú vas ahí, tú no vas bajo la idea de que ellos
quieren escucharte, no quieren razones del mundo evangélico, no quieren que nosotros les expliquemos qué pensamos sobre la homosexualidad, sobre temas que están ahí en controversia. Lo que ellos quieren es mantener el estigma, la caricatura que hay de nosotros, una caricatura que han forjado llevando en exceso personas de nuestro mundo que son ridículos y que no nos representan, porque son personas no solo extremistas, sino son muchas veces personas que no tienen nada del Señor, o sea, son gente peleadora nomás, que mala clase, y perdón la palabra, la expresión, pero eso es en realidad, o sea, gente que tiene muy malos modales, etcétera. Entonces, cuando yo fui ahí, mis asesores me dijeron, tenga cuidado, porque la única manera de que ellos escucharan un evangélico es que si el evangélico que va es de la línea de ellos y va a ir a decir cosas a favor del feminismo, cosas a favor del aborto, cosas a favor de los homosexuales, a esa persona, a ese pastor lo van a escuchar, pero no a usted. Entonces, ¿qué van a intentar hacer? Me dijeron. Fíjese, y se cumplió tal cual. A usted le van a hacer una pregunta, usted la va a empezar a contestar y va a intentar darles toda su postura socioantropológica, cristiana, y le van a tirar otra pregunta encima, al tiro. Y usted va a intentar responder esa y le van a tirar otra encima. Y usted va a intentar responder esa y le van a tirar otra encima. Y se fue el programa y usted quedó como el pastor Soto, otra vez. Entonces usted tiene que intentar, simplemente ahí, tiene que intentar dejar un punto de vista. Tiene que poner uno o dos tips. Y ahí nosotros trabajamos un día entero cuáles eran los tips que teníamos que poner y eran que nosotros no estamos en lucha contra los homosexuales. Eso iba a ser riesgoso para el mundo evangélico, por supuesto, porque los más fundamentalistas venían a decir, oh, el pastor que llegó ahí no quiere decir que es evangélico, no quiere decir que él cree esto. O sea, ese es el riesgo. Pero sopesamos que hoy estamos más cargados para la caricatura. Entonces, había que dejar ahí la idea de que nosotros no estamos en una lucha contra ellos. Segundo, que nosotros lo que no queremos es que colisionen los derechos. O sea, esta es una discusión que se va a ir a rango constitucional, seguro. Y en la Constitución se va a tratar de definir la familia, cosa que hoy día no está definida. Hoy día la Constitución dice simplemente que la base de la sociedad es la familia, nada más, y no está definida. Y eso es bueno porque queda para el legislador las discusiones sobre definiciones de familia. Pero cuando está la Constitución ya usted no tiene nada que hacer, porque esa es la Carta Magna. Entonces, como esto va a subir al rango constitucional, lo que hay que hacer, y lo que dije yo ahí, es que hay que intentar subir la ley de culto, o lo que queremos decir es elementos de la ley de culto, sobre todo el derecho a objeción de conciencia, subirlo a rango constitucional para que así no colisionen los derechos. Si hay casamiento entre personas del mismo sexo, que no se nos obligue a nosotros a no decir lo que creemos, o a que se nos vaya, incluso en alguna situación extrema, vaya a molestar a algún pastor para hacer lo que los case y acusarlo de discriminación o odio. Entonces, es lo que había que hacer ahí. Y fue para mí, que yo soy un tipo argumentativo, complicado, porque yo vi cada cosa que mis asesores me dijeron. Cuando yo hablé del presidente de la República, este hombre me dijo inmediatamente, pero entonces ustedes, ¿cómo fueron a escondidas a pedirle al presidente que no legisle? Cuando el trabajo es legislar, cuando se supone que hay que avanzar. Bueno, esa era la pregunta que él quería para desviarme, porque lo que él quería que yo respondiera era lo que tenía que responderle quizás, que era algo así como, sí, pero es que para ti, Julio, será eso avanzar. Para la Iglesia Evangélica, legislar sobre matrimonio gay es retroceder. Y ahí se acabó todo. Ahí yo quedo como el pastor Soto, se acabó todo. Entonces, yo tenía que evitar esa tentación de decirle completamente y mantenerme en el diálogo para poder meter esta idea de que nosotros no estamos en lucha contra ellos, lo que queremos es mantener nuestro derecho a decir lo que pensamos y que no colisionen los derechos, llevando a rango constitucional la objeción de conciencia. Ese era como el punto nuestro para poder llegar ahí, digamos, con una primera intervención y ir, pues, y no quedarse en la casa. Yo pienso que nosotros lo logramos porque nos metimos ahí, pero fue muy difícil. ¿Y eso por qué? Por lo que estamos hablando. O sea, el proceso de secularización es muy fuerte. Y como ha dicho Carlos Zúñiga, por ahí se reconectó, hoy día nosotros tenemos los cuadros ideológicos para poder hacer un buen trabajo, ya sea predicatorio o sea de la misión cultural, política. Pero el problema está en que
este lado de acá, los que están queriendo ayudarnos en la parte cultural y ayudar a los pobres y meternos en la parte social, están bastante cargados más que al tema del evangelio, a las modas secularizantes que hay sobre la iglesia. Y ese es un gran desafío porque los seminarios tenemos dos extremos, po, y eso lo saben quienes han estado en varios seminarios. Yo he tenido mi experiencia, mejor no voy a mencionar seminarios, pero por lo menos 4 o 5 seminarios del país, y como profe, como alumno, como conferencista, no, mucho más que 5 o 6 seminarios, mucho más. Y tú ves la polaridad, o unos están con el mandato cultural y los otros están con el mandato evangelístico. Unos están con el tema de la racionalidad y los otros están muy con el tema del fundamentalismo. Es muy difícil encontrar seminarios que estén centrados, que conversen estas cosas libremente, que los alumnos puedan conversarlo con libertad y tratar de buscar ese equilibrio que es tan necesario, porque este modelo de contracultura es un modelo que realmente no nos sirvió, pero sí libró, como dijo igual Carlos, libró a la iglesia en un momento en que no tenía cuadros profesionales preparados para poder enfrentar esto. ¿Ah? Y bueno, luego nos mostraron a Cristo en la cultura, que es la otra idea, al otro lado. Cristo en la cultura es que la cultura es buena, ¿cierto? Aquí desaparece casi el pecado de la cultura y considera que Cristo se está moviendo en la cultura, por tanto, todo lo que produce la cultura, todo lo que produce la secularización es bueno, viene del cielo. Entonces a ellos les di como ejemplo, y perdónenme otra vez, repito que esta clase la vamos a ocupar otra vez de un repaso para que quede bien claro esto y retomar bien los contenidos que siguen. Entonces Cristo, dentro de la cultura, la idea es que todo lo que está pasando en la cultura es bueno porque la secularización, bajo esta mirada, no es algo malo, sino que la secularización sería un efecto del cristianismo. El proceso de secularización ha nacido del cristianismo y está llamado a romper la línea entre la iglesia y el mundo, de tal manera que ahora el mundo va a ser la iglesia. La ética, el mundo va a llegar a tener una ética cristiana, pero donde no es necesario Cristo, donde no es necesaria la iglesia, la institución, los pastores, los hermanos, el lenguaje cristiano, porque realmente nada es tan malo, sino que la ética que va a desarrollar el pensamiento cristiano va a inundar la sociedad al punto que la sociedad se convierte en la iglesia. Es lo que se explica o nos explica Harvey Koch en su teología de la secularización. ¿Recuerdan que les dije yo que trataron de buscar el libro La ciudad secular de Harvey Koch? Y él presenta esa postura, pero es una teología radical, porque esa teología no hay un Cristo que es Dios, con la calidad de Dios, no hay un nacimiento virginal, no hay una resurrección de Cristo, no hay milagro, no hay nada de eso. Él está en el proceso de la desmitologización que planteó Rudolf Bultmann. Es una corriente altamente racionalista, pero muy, muy posmoderna y centrada en esta cuestión del tema de la secularización. Entonces, ahí se nos expresa a Cristo en la cultura, ese otro modelo con que ha enfrentado la iglesia este proceso. Ahora bien, ¿qué iglesia? ¿Qué seminario? Ahí yo diría que en Chile y en América Latina son más iglesias de corte histórico las que han estado en esta postura, más parecida a Cristo dentro de la cultura. No todas, por supuesto, porque la iglesia, ¿cómo se dice? La iglesia histórica es diversa, igual dentro de sí misma, pero sobre todo los directorios o los grupos que son más cercanos a los seminarios y que son seminarios más liberales, tienden a tener esta postura, este modelo de enfrentar la cultura, ¿ah? Que es Cristo está dentro de la cultura, no se preocupen, no le tenga miedo a la culturización, porque en la cultura está Dios, pero y el feminismo no, esas cosas van a ser buenas, son buenas luchas, pero y el aborto no, son decisiones científicas, dicen ellos, son decisiones que van a servir y el movimiento y el casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, aquí el amor santifica todas las acciones y uno no debe meterse en las decisiones de las personas. Aquí el amor corona todo el quehacer praxeológico cristiano. Entonces están en esa posición más esos grupos que están cerca de estos seminarios liberales o que forman sus pastores al alero. No todos, porque por ejemplo en Chile una iglesia histórica o que se considera histórica es la iglesia bautista, por ejemplo, la UBACH, la Unión, ¿cómo no? La UBACH es
Ya me voy a acordar cómo se pronuncia, ¿no? Pero son las iglesias bautistas, la convención de la iglesia bautista. Ahí tienes de todo, pero la mayoría de las iglesias bautistas de a pie, por así decirlo, de las poblaciones y sus pastores, que en mi experiencia, lo que yo he visto, no estarían en esa posición de Cristo en la cultura, se verían, intentan llegar como al punto medio, eso es lo que yo veo en ellos. Pero si hay sectores de ahí, respetables por supuesto, que tengan esta posición, que no ven un problema en el proceso de secularización porque tienen una tendencia al mirar la misión integral más cargada al elemento cultural que al elemento predicatorio, ¿ah? Y con una mirada más liberal también de la teología, donde desaparece más, tiende a desaparecer más el aspecto milagroso. He escuchado yo que hay harto, y esta mención y esta opinión que doy sobre la iglesia bautista y el seminario bautista es con bastante respeto porque tienen todo el derecho, pero muchos pastores y alumnos del seminario bautista, ellos dicen que el seminario bautista hoy día está completamente liberal, o sea, hay mucho profesor liberal ahí que no tienen las ideas eh, que consideramos más tradicionales o conservadoras eh, dentro de nuestra visión evangélica. Pero también los seminarios pasan momentos, ¿ah? Y ese es el asunto. Pero ahí está, tenemos a Cristo contra la cultura, Cristo en la cultura, eh, tenemos un Cristo sobre la cultura, un Cristo en tensión con la cultura, que no me interesan tanto, ustedes las pueden revisar, pero para nuestro repaso me interesa sí mucho la que es como más cercana a nosotros, que es Cristo transformando la cultura. Esta más bien es la expresión que a mí me parece que engloba la misión integral, o sea que los creyentes están llamados a realizar su trabajo dentro de la cultura, pero para transformarla. Esta sería como la idea bíblica que nos dice que el Señor está preocupado de que no seamos sacados del mundo, sino que seamos guardados del mal. O sea, que estando dentro del mundo tengamos este distingo. No es la ciudad secular, ¿ah? Donde todos somos iguales y la ciudad secular Cristo se está moviendo en todo sin distinción. No. Esto es, dice, los mando a ustedes, ¿cierto? Como ovejas en medio del lobo. Les pido que ustedes sean la sal, que sean la luz, pero que se distingan de ellos, ¿ah? La luz, estas analogías lindas, ¿no? De que la luz se pone arriba en un lugar donde se vea y alumbre a todos, la sal que tiene que salar y no ser hollada por los hombres, es esa idea de que el Señor ama al mundo, pero quiere que nos distingamos de Él y que estemos ahí para transformarlo. Ese supone un ejercicio y un riesgo interesante, porque no estás en el refugio de la masa, estás en el mundo, pero tampoco te estás haciendo igual ni te estás doblegando al secularismo, sino que estás aceptando el desafío de ser diferente en una generación que está lejos de Dios para transformar ese contexto. No sé qué les parece, pero ahí conversamos bastante sobre esto y sobre los problemas que tenían estos modelos y las cosas interesantes que tiene este modelo que nosotros planteamos, ¿eh? Y al fin de ese capítulo había 5 puntos bíblicos teológicos que apoyaban esta posición, ¿no? Por ejemplo, el mandato cultural, que Dios mandó al hombre a desarrollar la cultura de acuerdo con su voluntad. Y si este no hubiera pecado, habría desarrollado probablemente una sociedad compleja, ordenada, con una cultura sana y con organizaciones sociales que funcionaran bien. Esa es como la idea que está detrás. O sea, Dios hizo las cosas bien, pero nosotros la fregamos, po. O sea, nosotros fuimos los que la embarramos y junto con esta caída del hombre ha caído también su medio, cayó el huerto, cae el mundo, cae la tierra, produce espinas y cardo. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado si el hombre no hubiera caído? Probablemente se habría desarrollado una sociedad bastante más organizada y mejor que la que nosotros tenemos hoy día. Y esto apoya el punto este de ir a transformar la cultura. El otro es que el hombre es la imagen de Dios, ¿no? Entonces esto incluye el señorío sobre la tierra y la capacidad creativa, ¿no? La idea de ir y transformar la cultura, hacerla a la imagen de Dios. Bueno, la caída, ¿cierto? La salvación que restaura todas las dimensiones y la idea fundamental que es parte de la predicación del maestro, que es que el reino de los cielos ya comenzó a movilizarse en medio de nosotros, ¿no? Jesús dijo, si sanan los enfermos y salen fuera los demonios,
Cristo está aquí en medio de ustedes, el reino de Dios llegó a ustedes. ¿Ah? Entonces, por ahí teníamos nosotros esa primera clase y me gustaría, antes de que nos adentráramos por lo menos comenzáramos a hablar de la que viene ahora, a continuación, la número 4, pudieran ustedes hacer algunos comentarios. O si tienen dudas, si quieren aportar con la clase, de vivencia personal, de reflexiones que ustedes tienen, cosas que han leído, están abiertos los micrófonos. Pastor, acá una duda, Felipe. Eh, si mal no recuerdo, en el libro aparecía que el punto 5, que era Dios en contra de la cultura, puede ser, que era el que nosotros aceptábamos, o Dios Eh, cambia la cultura. Dios transformando la cultura. Dios transformando la cultura, sí. Aparecía que uno de esos exponentes creo que era Juan Calvino, ¿no? Sí, yo creo que les dije que a mí no me gustaba mucho el ejemplo que colocaba el hermano Richard Ramsay, con todo cariño, ¿no? Porque él es un hombre muy inteligente. Pero yo pienso, Felipe, que él, o tú tenías, ¿es esa la pregunta o querías hacer un comentario? Sí, no, es que era eso la pregunta, porque me cuesta pensar cómo Juan Calvino, pensando en que esto está un poco predestinado, ¿cómo piensa que Dios va a cambiar la cultura? O sea, a nosotros no nos deja prácticamente nada que hacer, porque al final está predestinado que la va a cambiar y es un hecho. Buen punto. Buen punto. Y fíjate que a mí en realidad no me gustaba el ejemplo, no por lo que dices tú, que tiene bastante razón, sino por el hecho general de que al poner la persona de Juan Calvino ahí, tú puedes pensar eso y otras cosas más. Por ejemplo, el hecho de que podría imaginarme yo que el hermano Richard está pensando también, o alguien podría llegar a pensar que se refiere al hecho de que Juan Calvino quiso crear una pequeña ciudad de Dios, ¿no? Porque eso fue lo que intentó hacer Juan Calvino, ¿no? Con su idea, pero su forma, su forma de ver el Evangelio, lo que hizo fue crear mucho dolor en la gente, porque provocó restricciones, metiéndose en la vida íntima, privada de la familia, y eso causó mucho dolor y finalmente malestar, ¿cierto? Desasosiego en la gente. Entonces, no creo que es un buen ejemplo. Pero tal vez también la parte buena que podría rescatarse ahí es que las ideas de Juan Calvino respecto de laboriosidad, ¿no? Que luego desarrollaron personajes como el caso de Max Weber, que escribe el libro Ética Protestante y el espíritu del capitalismo, donde él evidencia que aquellos grupos evangélicos que tenían algún tipo de arraigo, por lo menos calvinista, tenían una mirada tan interesante y buena del trabajo, trabajan para Dios, todo lo que hacen lo hacen como mirando a Dios. Al tener esta alta valoración del trabajo, lo que hicieron fue crear sociedades que eran definitivamente más ordenadas y más prósperas. Y eso no tiene discusión si uno no quiere ser afederado, porque en la práctica es así. Y es por eso mismo que se ha acusado a grupos evangélicos de tendencia calvinista o que han tomado elementos, por lo menos de algunos elementos del calvinismo, de ser los causantes de la aparición del capitalismo, ¿no? Entonces, y eso, bueno, hay grupos que lo ven horrible, ¿no? Pero otros tal vez no lo vemos tan mal. Yo no siendo calvinista para nada, a mí no me gusta la teología de Calvino para nada. El respeto sí, creo que ha sido un aporte teológico, pero sí reconozco que evidentemente el protestantismo, con su amor por el trabajo, su valoración, ha logrado crear sociedades que son prósperas. O sea, si tú haces una comparación sencilla de los países que adoptaron el protestantismo respecto a los que siguieron el catolicismo, a los países protestantes les fue mucho mejor. Y el mejor ejemplo de eso es los Estados Unidos. O sea, esa laboriosidad, esa vida cristiana basada en el trabajo, les dio una prosperidad extraordinaria, una vida ordenada, disciplinada, basada en los valores de la fe, la construcción de familia desde el punto de vista cristiano, le hizo ser una nación completamente
próspera y que nadie ha logrado igualar, y los países protestantes en Europa igual. Entonces, algo de bueno tiene que tener ese sentido de la laboriosidad. Ahí por ahí yo creo que sí es efectivo. ¿Por ahí, Felipe, o no? ¿Qué piensas? Sí, no sé si era para discutir eso más que nada en realidad, pero bien. Fantástico. Oye, Sí. recomendable leer el Ética Protestante y Espíritu del Capitalismo. Ustedes lo encuentran en versión de bolsillo, barata. La última vez que estuve yo por la Antártica, la librería Antártica, lo encontré más o menos como en 4.000 pesos, casi 5.000 pesos, en versión de bolsillo, así, de este. Y estaba re bueno como para tenerlo en la biblioteca. Sería encachado que ustedes lean porque no se van a demorar tanto en leer. Es un pequeño libro muy interesante, un clásico eh, de la teología y la política. Entonces, muy bueno. ¿Algún otro Pero, comentario? Muy bueno, Felipe, ¿eh? pero ¿sabe qué, pastor? No solamente el calvinismo ayudó mucho al desarrollo económico de los países, también el pietismo fue de la igualdad entre los seres humanos. O sea, olvidando de muchas cosas del pietismo, simplemente el hecho de la igualdad de los seres humanos es bien importante. Sí, y además el pietismo prospecta bastante esta idea de la comunidad. O sea, el hecho de que la fe se vive en comunidad y se comparte en un ambiente donde todos reciben de la palabra del Señor, donde todos pueden compartir la palabra del Señor, donde la Biblia le habla no al eclesiástico, sino que le habla a cada creyente y tiene una inspiración diaria para compartir con los demás la vida de santidad y la piedad, por supuesto también, pues es cierto, el pietismo prospecta esos elementos interesantes del cuidado del otro, de la misericordia, el amor, y por supuesto que esos valores siempre están en la base de la transformación positiva de una sociedad, de una cultura. Entonces, sí, efectivamente, bueno, como Carlos nos lleva a la idea de que finalmente es todo el cristianismo, porque Calvino logra tomar algunos elementos, identificar algunos elementos interesantes del cristianismo. El pietismo toca a otros, y así los distintos movimientos evangélicos nos logran levantar elementos que ayudan a la conformación de la sociedad occidental cristiana, que, como yo siempre digo, lejos es la mejor de todas, es la más golpeada hoy. Hay una tendencia a querer sacar todo lo religioso y culpar a la religión de todo, pero si hay una culpa que tiene la religión cristiana es haber creado la mejor de todas las sociedades que jamás existieron en la humanidad. O sea, esta es la mejor de las sociedades. No es perfecta porque no es cristiana, no es que hayan aceptado a Cristo, pero el solo reflejo que ha recibido del pensamiento evangélico o católico, como quieran ustedes, cristiano, ha significado que es una sociedad que trajo mucha paz, y en medio de esa paz, al final de sus ensayos y errores, ha creado un espacio que ha sido la base para el surgimiento de otros movimientos filosóficos que nos han ayudado al avance de la cultura humana y de la técnica, como son las sociedades industriales, la misma sociedad capitalista. Yo hoy día, que estoy menos entusiasmado con las ideas socialistas reales, ya un poquito más, como decía el Fito Páez, con mi pensamiento un poquito más aperezado, o sea, con mi pensamiento más tranquilo. Estoy convencido que uno no tiene que explicar la pobreza, que es un poco el trabajo que hacen los sectores más del socialismo, la izquierda. O sea, siempre le dan el tema de la pobreza, el tema de la pobreza, de explicar la pobreza, por qué la gente es pobre, por qué hay pobres, pero cuando uno ya crece un poco en estos análisis, se da cuenta que no hay que explicar la pobreza, porque la pobreza es una constante de la humanidad. O sea, ¿qué digo con esto? Los seres humanos, y perdón que nos fuimos para este lado, pero bueno, sí, esa es la idea de la clase, que de repente nos perdamos un poco para tocar otros puntos, y así abarcar más elementos que los que tiene el libro. La sociedad siempre ha sido pobre. El ser humano es pobre. La humanidad es pobreza. Si ustedes miran sin acaloramiento, sino tomen la historia universal y pónganse a retroceder en el tiempo
y se van a dar cuenta que la sociedad, una constante de la sociedad humana es la pobreza. El hombre ha sido pobrísimo. Siempre hemos sido pobres de recursos, de técnica, tecnología, todo lo que ustedes quieran. Pobres. Y en un momento de la historia de la humanidad, hace un poco más de 100 años atrás, apareció la riqueza. Miren, interesante que ustedes vean esto. Si ustedes, como los veo yo aquí a través de mi cámara, y nosotros estamos conectados, nos estamos viendo. Miren al nivel de tecnología que hemos llegado nosotros. Veo aquí sus casas, tienen lindas casas, lindos muebles, se ven bonitos ustedes, buena ropa, libros y cosas. Ustedes viven mejor que cualquier rey de la época de la monarquía, porque aunque ellos tenían grandes palacios, no tenían la expectativa de vida que tienen ustedes, por ejemplo, porque ellos no contaban con agua potable, vacunas, con antibióticos, que son las 3 cuestiones más importantes que han hecho alargar la vida estos últimos 100 años, así que no hay que ser antivacunas, si todos los científicos concuerdan que estos 3 elementos nos han llevado al nivel de desarrollo que tenemos hoy día: los antibióticos, las vacunas y el agua potable. La expectativa de vida en Chile a principios del siglo XX era de entre 40 y 45 años. Eso vivía la gente. Y hoy día las personas pueden vivir 80, 90 años. Entonces, ¿y eso por qué? Por estos 3 elementos. Pero los monarcas ni soñaron con tener eso. Los monarcas no tenían una farmacia en la esquina de la casa donde ustedes podían ir a comprar remedios tremendamente sofisticados, como los tienen ustedes. Los monarcas ni soñaron con tener la cantidad de prendas de ropa que ustedes tienen, la calidad de ropa que ustedes tienen, el calzado que tienen, las formas que tienen para alimentarse, el acceso a la alimentación que tienen ustedes, la cantidad de libros. Aquí estoy viendo a Joel con sus libros de atrás. Esa biblioteca que tiene Joel sería una biblioteca de lujo para una persona de hace 200 años atrás, y este gallo es como un Platón, dirían, porque la cantidad de libros que tiene. Sí, claro, vivimos nosotros en riqueza si nosotros nos comparamos hace 200 años atrás. Pero esta riqueza de la que nosotros disfrutamos hoy día apareció hace un poco más de 100 años. ¿Y por qué apareció? ¿Por qué apareció esta riqueza? Este fenómeno tiene un nombre. Yo sé que ¿Revolución industrial, pastor? Revolución industrial, ¿ya? Y en palabras más dolorosas para quienes hemos sido socialistas reales alguna vez, po, y que nos duele, pero que así es, po. El capitalismo. El capitalismo produjo eso. Entonces el capitalismo explica la aparición de la riqueza. Entonces lo que se explica no es la pobreza. Les voy a recomendar que ustedes busquen material de un economista que ha escrito unas cuestiones muy interesantes, un economista español que se llama Ancho Bastos. Ancho, A-N-X-O. Ancho Bastos. Muy bueno. He estado leyendo cosas que él ha escrito este último tiempo. Me parece que también por ahí pueden encontrar algunas conferencias en YouTube muy interesantes. Y él maneja ese concepto de que no se debe explicar la pobreza, lo que se debe explicar es la riqueza. La riqueza apareció cuando apareció el capitalismo. Por supuesto, parece que de repente cuando uno escucha a Ancho Bastos uno está con casi un anarco liberal, anarcocapitalista, que yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que estos procesos de capitalismo tienen que ser regulados por un Estado que sea más fuerte, eficiente, moderno, incluso un poquito más grande. Pero ahí mantengo mi génesis más a izquierda, ¿no? Está un poquito más grande. ¿Puedo Pero comentar algo, pastor? sí. Pero lo que yo digo es que es indudable que el capitalismo trae riqueza. Que tiene que ser regulado, sí, pero es el que lo trae. El Estado no produce riqueza. Entonces todas las políticas que son estatistas tienden al empobrecimiento de los pueblos. ¿Mm? Carlos. Pero sabe también que es bien importante que va junto de la mano con el capitalismo. Lo que hicieron los movimientos de santidad y más este ejército de salvación, hospitales y escuelas, la educación de la gente. Sí, interesante. Pastor Luciano. Bueno, quizás, sí, ahí está el pastor Luciano. Quizás, inmediatamente, quizás también para poder complementar el comentario de Carlos, es muy interesante que tal vez quienes le han puesto ese necesario rostro de misericordia
al avance del capitalismo han sido los propios movimientos cristianos y protestantes, que le ponen ese rostro de misericordia, con la acción social, con la labor social y con este necesario relato de que en el proceso de que avanzan en riqueza los seres humanos, vamos avanzando con algo de equidad, con algo de igualdad, porque ese es el asunto. Yo tampoco no. A ver, yo creo hoy día más en el capitalismo que en el socialismo, pero yo no creo, por ejemplo, que el capitalismo se regula solo. Yo no soy una persona que tiene ese nivel. No. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad de todos nosotros que se exprese en la labor del Estado. ¿Ya? Pero sí creo que el capitalismo es muy necesario para explicar la riqueza. Pastor Daniel. Sí, hola, Pastor Luciano, ¿cómo está? Cuando se habla de este tema, bueno, hay siempre resultan varias interrogantes siempre, pero al ir al fundamento de esto, del capitalismo y todo este tema de la riqueza, eso es producto de lo que, digamos, de las bases con que se sentó el capitalismo, y eso es, digamos, es la ética y la moral cristiana. Y Sin de ahí duda. viene el orden, de ahí viene el orden, de ahí viene la estructura que monta, digamos, todo lo demás. Entonces, en relación a los países europeos que hoy día están años luz de los países latinoamericanos, los que fueron colonizados por países protestantes, por ejemplo, están lejos de los países que fueron colonizados por católicos romanos. Cuando en Latinoamérica la Iglesia Católica vino y en vez de colaborar con el desarrollo de los pueblos, se robaban la riqueza de las culturas indígenas. Habían barcos completos que se llevaban los cargamentos de oro para la corona española. Uh-huh. Y bueno, usted sabe igual que yo la historia. Y los ingleses mandan a los corsarios donde venían evangélicos a parar esos embarques. Sir Francis Drake y todo eso, una historia muy linda esa, ¿no? Uh-huh. El capitalismo y esta emergente situación, entre comillas, social que emerge en Europa, emerge justamente de los principios bíblicos de honestidad, de esfuerzo en conseguir las cosas y de todo eso que está explícitamente señalado en la palabra de Dios. Entonces, cuando se transgreden estos principios, cuando se quiere dar una mirada atrás, y cuando se obvia o se deja de lado esto, entonces comienzan los problemas para las personas o para los grupos sociales que están, digamos, olvidando el origen de todo esto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y la pobreza que hoy día vemos, muy bien dice usted, la pobreza ha estado todo el tiempo. Y Jesús lo dijo cuando tuvo un diálogo con Judas, ¿no? A vosotros siempre, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis, dijo Jesús. Y yo lo veo como una forma de, quizás de condenar a la humanidad en un sentido, en ese sentido, en ese aspecto, ¿no? Que era una situación con la cual siempre nos iba a tocar convivir, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Pastor. Bueno, sí, efectivamente, el centro del comentario del pastor, yo estoy muy de acuerdo con él, en el sentido de que en el origen de los cambios que se notan en la humanidad, generalmente está el pensamiento cristiano y el pensamiento evangélico, o sea, protestante. Si ustedes miran el nacimiento del liberalismo, que finalmente aboga por las libertades de todo y que nos da el espacio a nosotros para desarrollar en una época donde la Iglesia Católica es tan fuerte, avasalladora, ¿verdad? Y también perseguidora, ¿no? Inquisidora, el liberalismo resulta ser un tremendo aliado de la iglesia protestante. Pero el liberalismo, que nace con personajes como John Locke, ¿no? Creo que es el padre del liberalismo, voy a revisar bien, a ver si estoy equivocado o no, pero me da la impresión de que él sería. Este tipo de filósofos son considerados en algún sentido también como filósofos teólogos, por la cercanía que tienen con pensadores del mundo de la teología, y porque es imposible que estos pensadores también en su discurrir filosófico no recurran a las estructuras de pensamiento teológico. ¿Sí? De hecho, hasta la época incluso de Marx, es un gran problema que Marx tiene
en la presentación de sus estructuras de filosofía materialista, él se queja justamente de sus amigos del círculo hegeliano, que eran todos estos pensadores que estaban bajo el pensamiento o el influjo del pensamiento de Hegel, que se llamaban el club hegeliano, ¿no? Él criticaba a sus amigos y les llamaba teólogos, porque decía que siempre estaban hablando y haciendo referencia a pensadores bíblicos, a pensadores cristianos, a teólogos. Entonces le llamaba que eran teólogos, porque desde el punto de vista de Marx ya debía dejarse hablar de teología, ya se debía dejar de hablar de todo lo que fuera religión, y por eso es que el pensamiento marxista se debe considerar más que como ateísmo, una especie de post-ateísmo o neoateísmo, porque él es tan radical en esta idea que él considera que ni siquiera hay que hablar, no hay ni que hablar de Dios. En la estructura de pensamiento de Marx, la religión está destinada a caer cuando se golpee la base económica. Entonces, pero como sea, si incluso en la época de Marx, ustedes vean, este mismo diálogo que hay con los teólogos les da a entender a ustedes que el diálogo filosófico nunca ha dejado exenta la teología. La cuestión religiosa siempre ha estado vigente. Y en la aparición, obviamente, de movimientos que han transformado la faz de la tierra, las relaciones humanas, como son el liberalismo, el capitalismo, siempre a la base está el pensamiento protestante. ¿Entienden lo que les digo? El humanismo, por ejemplo, el humanismo renacentista está absolutamente ligado a los procesos de disidencia que van a dar origen al protestantismo. Eso es muy evidente. No es que el protestantismo surja del humanismo, sino que de las disidencias que hay a la Iglesia Católica y a su pensamiento omnímodo imperante, surgen estas expresiones. El humanismo secular, por así decirlo, que ni es tan secular en ese tiempo, y el protestantismo. Entonces, hay que darle harta valoración al pensamiento protestante, mucho, en el cambio de la sociedad. ¿Ya? Bueno, entonces, esto como para repasar y ponernos al día, porque la semana pasada no tuvimos clase, y vamos a iniciarnos en unos minutos más, ¿cierto? Por lo menos dejar la idea para que ustedes hagan alguna pequeña investigación. No les voy a dar ninguna tarea en especial, porque se supone que tienen que entregarme la tarea de la clase pasada, de la unidad 3, entregar las respuestas a las preguntas que tiene el libro. Nada más que eso, yo siempre las estoy recibiendo. Si ustedes no me hacen las tareas de cada uno de los capítulos, yo no los voy a reprobar, porque si están en las clases, yo entiendo que está bien, pero les tengo que colocar la nota mínima, ¿no? Entonces, si quieren tener una mejor nota en el curso, tienen que enviarme las tareas que son la respuesta a las preguntas que hay después de cada capítulo. Iríamos en el 3, no en el 4. Pero ustedes sí van a investigar esta semana el enfoque que nos da la clase número 4. Si el capítulo número 3 era avanzar o retroceder frente a este proceso de secularización, a este proceso filosófico que lo que hace es meternos en una línea, como decíamos, ¿cierto?, de la posibilidad de creer para hundirnos en la duda y llegar al nihilismo para levantarnos y quedar solamente en la ética. Si la posibilidad era avanzar o retroceder, y la respuesta ha sido tener un modelo que sea correcto, bíblico, y que en este caso sería Cristo transformando la cultura, ¿cierto? Eso es. Ahora el capítulo 4 nos presenta ya definitivamente en una guerra por la verdad, porque ese es el título que lleva el capítulo número 4, la guerra por la verdad. ¿Ven? El otro era, bueno, retrocedemos, avanzamos, y nos presentó estos modelos: el contracultura, Cristo en la cultura, Cristo por encima de la cultura, etcétera, y Cristo transformando la cultura. Entonces, aquí ya quedamos claros, tenemos que ir al mundo a ser la sal y la luz de la tierra. Entonces, en esta clase número 4, en este capítulo 4, es la guerra por la verdad. Y para poder entender esta guerra por la verdad, que es la centralidad de este capítulo, entonces nosotros vamos a tener que conocer los enfoques filosóficos que están primando en la actualidad. Entonces Richard nos plantea algunos enfoques que los cristianos debemos conocer, y nos muestra que estos enfoques son importantes porque todos ellos están vigentes, y cada uno de ellos tienen una mirada, un punto de vista de Dios, un punto de vista del hombre, un punto de vista de la ontología, o sea, la cuestión del ser, ¿cierto? ¿Qué es lo que existe? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que puede ser?
tiene un enfoque epistemológico, o sea, crea cercas epistémicas o campos para poder validar qué es lo que sería considerable como verdad. Ese es el campo de la episteme, la epistemología, ¿verdad? Y tiene un elemento de ética. Entonces, interesante, porque estos enfoques del mundo son los que se nos presentan como el desafío de desarmar de una manera correcta, ¿no? No contra cultura, sino con el peso de los argumentos de la fe, ¿verdad? Y con nuestro testimonio, vamos a tener que desarmarlo para poder mostrar que la postura que nosotros tenemos, que es la cristiana revelada, es la correcta. Pero para eso hay que conocer estos enfoques. Entonces, el capítulo que vamos a abordar a continuación, estas semanas que vienen, es conocer estos enfoques bien, porque estos enfoques tienen una mirada de Dios, del hombre, de la ontología, de la epistemología y de la ética. ¿Cuáles son estos enfoques? Bueno, él dice que son para nosotros importantes el teísmo cristiano, ya que es el principal, el nuestro, es el que más tenemos nosotros que conocer, ¿eh? Porque aquí en esto no hay que perderse para poder reconocer cuáles son los pensamientos filosóficos errados. Lo primero que hay que hacer es, ¿qué cosa? ¿Conocer todos los otros que están errados? No, pues hay que conocer el que está correcto. Como un buen amigo me dijo una vez, en Argentina estaba, me dijo, mira, para poder conocer un billete falso, tú no tienes que conocer todos los billetes falsos que se han hecho, tienes que conocer el verdadero. Y es un excelente ejemplo para poder entender esto, ¿no? Para poder reconocer los enfoques que están equivocados filosóficamente en el mundo secular, hay que conocer bien el enfoque nuestro, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque evangélico? Y eso sería tan interesante que lo entienda un estudiante de la teología cuando tenemos seminarios que están en la otra tendencia, casi es, apareció el movimiento deconstructivo, tenemos que estudiar entonces a Derrida, a Lacan, tenemos que estudiar a Ernesto Laclau, a la Chantal Mouffe, y si aparecen otros escritos por allá, mira, para escribir algo, Slavoj Zizek, hay que leerlo, Grinor Rojo, Jesús Manuel Barbero, vamos a leerlo para allá. No es ese el asunto, sino que lo que hay que hacer primero es conocer el enfoque nuestro. Y el nuestro es este, el teísmo cristiano. Entonces vamos a tener que entender bien qué dice el teísmo cristiano respecto de Dios, del hombre, la ontología, la epistemología y la ética. El otro movimiento es el deísmo, luego el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo, el monismo panteísta oriental, la New Age y el postmodernismo. ¿Por qué me gusta mucho cómo lo plantea Ramsay? Porque no sé si ustedes lograron captar, los que leyeron este capítulo, no lo dice de manera tan directa, pero se encuentra dentro de su planteamiento. El hecho de que los va presentando de manera graduada, como si estuviera otra vez usando la misma línea filosófica que nos mostró antes. Vamos, porque él dice, bueno, tenemos aquí el teísmo cristiano, con el que partimos fundando esta sociedad occidental cristiana y que da estos elementos positivos al concepto de hombre, al concepto de mujer, al concepto de ontología, de Dios, de la epistemología, la ética, etc. Pero luego aparece la contradicción, pues aparece la duda y partes al deísmo, que es una forma científica de creer en Dios, donde te empiezas a apartar de las ideas de cristianismo más ortodoxo, ¿cierto? El deísmo. Y bueno, y luego el deísmo da origen, según él, al naturalismo. Empiezas a bajar, ¿no? El naturalismo. Y el naturalismo ya, que desaparece Dios y el hombre es un ser mecánico en una máquina llamada el universo, al creer eso, se va el sentido, la razón de ser del ser humano, y por tanto llegas al nihilismo. Llega a la filosofía, bueno, no hay nada, no hay ningún sentido, nada vale la pena, ¿cierto? Entonces, nada tiene valor, ¿sí? Y como ocurre en la misma línea, bueno, nadie puede vivir en el pozo de la desesperación otra vez. Entonces, se levanta otra vez con el existencialismo, ¿ah? Como corriente filosófica que intenta otra vez ligarnos con algo superior, con algo que esté arriba, aunque el existencialismo, tal como lo dice Richard Ramsay, tiene una propuesta atea y tiene una propuesta teísta, ¿eh? En la propuesta teísta está esta escena teológica
que nosotros conocemos como la neo-ortodoxia, que está propuesta por Karl Barth, que básicamente es una suma de teología y pensamiento existencialista de Søren Kierkegaard. ¿Sí? Y luego nos presenta otros elementos como el monismo panteísta oriental, ¿cierto? Que se aleja cada vez más, la New Age, que es como la etapa del pensamiento oriental aquí en Occidente, y finalmente el posmodernismo, que es el que está primando con su idea relativista de la vida, con su individualismo, estos últimos años. Entonces, quisiera que ustedes lo miren de esa manera, no solo que se aprendan el cuadro, que investiguen de estos enfoques, sino que lo vean de esa manera como él lo plantea. Él lo está mostrando en la misma línea. Si ustedes hacen el ejercicio, podrían llevar este enfoque filosófico, llevarlo y ponerlo en la misma línea, ya sea al lado de los filósofos y al lado de los teólogos. Porque nosotros, digamos, estudiamos como él nos muestra que en esta línea de lucha por la verdad, de decadencia y levantamiento, que no llega a la creencia absoluta, sino que llega a la ética, está lo filosófico, está lo teológico y también están estos enfoques filosóficos que tienen carácter religioso. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me captan la idea? ¿Para dónde vamos? ¿Sí? Ya, quiero ser como súper pedagógico en este curso y no irme en la bola, como dicen los jóvenes, sino mantenerme un poquito más pegado al texto, porque siempre me critican eso. El profesor pasó el texto y se puso a hablar de otras cosas al final, y sí, pues a veces pasa eso que uno se arranca, pero estoy tratando como de mantenerme lo más que se pueda pegadito a las unidades que estamos estudiando para poder abordar bien el libro, porque es bastante interesante. Muy bien. Comentarios. ¿Qué les parece? Aportes. ¿Conocen estos movimientos? ¿Cuáles son los que más han escuchado ustedes? Partamos por ahí, ¿qué les parece? Nos quedan poquitos minutos, pero unos 10 minutos más. Pastor, disculpe, usted dio una tarea con respecto al capítulo 4, pero sabe que no la logré captar. ¿O me equivoco? La tarea 4, Paloma, serían las preguntas de este capítulo 4. Claro. Yo pensé que teníamos que, ya. Pensé que era otra cosa. La tarea se la voy a dar ahora, que es una tarea como una tarea extra, porque la tarea de la clase 4 ustedes no la tienen que hacer todavía porque el capítulo 4, eso la vamos a abordar con plenitud la próxima clase. Lo que estamos haciendo ahora es como un repaso y metiéndonos a la clase número 4. Entonces lo que me interesa es saber si ustedes han escuchado estos movimientos religiosos. ¿Qué conocen del deísmo? ¿Qué conocen del naturalismo o del nihilismo, el existencialismo, el monismo panteísta oriental, New Age y posmodernismo? Pues estos son posturas, son enfoques filosóficos religiosos. ¿Qué les parece más común y quizás más novedoso? Abran su micrófono nomás y, Joel, ¿quieres compartir? No, simplemente estaba mirando nomás y el que siempre he escuchado el de Noah era. Igual de Amos 6 que plantea que Dios está de lejos mirándolo nomás y no se involucra en nada. Ajá. Entonces, El Deimos. eso. Ajá. Y New Age, yo pensé que, no sé, me da la impresión a mí, ustedes me dirán, en una época el New Age como que estuvo mucho más de moda en Chile, pero yo siento que como que ha tendido a desaparecer, o no, pervive todavía. A lo mejor pervive, pero no como movimiento New Age, sino como una serie de movimientos que son eclécticos y que mezclan religión con ideas orientales. ¿No hay harto de eso todavía o no? ¿Qué ven ustedes? Los que van a la U, los que están en el rigor académico ahí, ¿qué ven ustedes? El Jonathan, el Harold, que son más jóvenes. No sé, yo tengo amigos nomás que tienen mucha cercanía con las ideas cristianas evangélicas, pero que están más metidos con estas cosas, pero no, de iglesia eclesiástica no tengo mayor.
Pero, digamos, conocimiento. pero, por ejemplo, gente que practique alguna forma de religión oriental como New Age, ¿han visto por ahí? ¿Hay o no hay? Que lo aplican, no sé, con elementos del yoga, ahí ponen sus velitas, el Buda, no sé, eso, pero no hay gente cristiana, por lo menos en el círculo que yo conozco. Eso no sabría responder si hay o no. Pero gente que buscando en esa área también ha llegado más cerca, a estar más cerca del Evangelio, eso sí. Que ahí Claro, hemos estado porque también trabajando y predicando, digamos, en cierta manera, acercándolo al Evangelio, como pero New de Age, cristianos evangélicos que están ahí, no, yo por lo menos no conozco. como New Age fue muy fuerte en la época en que hizo famoso el movimiento de Nueva Era, la Shirley MacLaine, ¿cierto? MacLaine, que eh, empezó a hablar del yoga, de las pirámides, la energía, y casi se veía como una religión bien concertada. Y estuvo muy fuerte. Yo soy un poco más viejo, recuerdo yo en la década del 90, sobre todo lo vi más fuerte yo en Chile, pero luego lo vi desaparecer como movimiento, pero sí he visto, y eso es lo que yo he visto, como tendencias a la religión oriental, a darle mucha fuerza a esto a través de eh, estas personas que van a los colegios a hacer, ¿cómo se dice esto? Jornadas de reflexión, o los que hacen educación física y meditación y quieren meter a los cabros chicos en esa onda. Por ahí he visto todo eso, ¿no? Eh, ¿Qué me dicen? Estoy más metido en mi casa yo nomás, entonces no. Sí, hoy día está todo muy convulsionado. Quizás todas estas tendencias que usted ha mencionado son culturas o digamos, formas de pensamiento que han ido evolucionando en la sociedad y no sé hasta qué punto nos llegan a nosotros en los ambientes de iglesia, porque en algún sentido estamos como protegidos de todo esto, finalmente. Quizás no nos alcanzan en algún sentido, porque nuestra gente no es tan, digamos, no sé cómo decirlo, estudiosa o solo lo alcanzan por osmosis, en el sentido si están en la universidad o si están en los colegios o en los trabajos, pero es como muy poco. Lo que hoy día está bueno, nos está dando duro es el tema digamos, ¿cuánto se llama? De la ideología de género. Toda esta cosa de cuánto se llama del globalismo es un tema que no nos da tregua, no nos da tregua. Hoy día, por ejemplo, aparecía ayer en las noticias, yo creo que le mandé ahí Sí, lo vi. dos cosas. Por ejemplo, en Perú se aprobó la ley ESI para los colegios. Mi hermana es directora de un colegio, ¿cuánto se llama? De un jardín infantil. Ya le mandaron todo el manual para cómo ver el tema de la inclusión en la prebásica. Hablemos de pre-kinder y ya no me recuerdo cuál es el curso antes del pre-kinder, pero ya tienen que tratar estos temas a raíz del anuncio del presidente. Le mandaron todos los manuales para que ellos ya vayan viendo todo el tema de inclusión y todo cómo van a tratar en la escuela. Esto le llegó esta semana, para que usted sepa. Entonces, este tema ha sido muy fuerte, cómo han instalado este tema hoy día, digamos. Y todo lo demás ha quedado como en un tema secundario, sobre todo en Chile. Y ojo con los pastores o con los líderes de la iglesia. Nosotros hoy día pasamos a ser líderes de opinión. O sea, porque abrimos nuestra boca y cuando abrimos nuestra boca estamos tocando algunos de estos puntos sensibles que están hoy día en el ambiente. Entonces, tenemos que estar súper preparados, digamos, porque tenemos que dar una defensa con argumentos. Ya hoy día, quizás, como hablábamos durante la clase, o hablaba usted durante la clase, que antes quizás nuestros hermanos y pastores no tenían probablemente la preparación y se escudaban en la parte más espiritual que académica, pero hoy día no hay excusa. Hoy día nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos la parte espiritual y tenemos también la parte académica. Entonces hoy día tenemos que estar preparados para dar lucha, para dar esa batalla que nos demanda ahí Judas, ¿no? Esa defensa de la fe, pero con argumento. Entonces,
todos estos temas indudablemente tenemos que estudiarlo y saber, porque nos dan una base para sostenernos, para pararnos y conocer, digamos, un abanico de ideas que la sociedad ha venido viviendo desde el siglo XVIII en adelante. Pero hoy día tenemos que dar una lucha muy, digamos, estar muy bien preparado y más que preparado, digamos, estar atentos a todo este tema que viene con el globalismo incluido, digamos. Entonces, eso. Es interesante como estaba mirando acá el enfoque que nos pone Richard, porque su libro ya tiene algunos años, ¿no? Este libro es del 2005. Y fíjense que todavía en el 2005 el tema era New Age. Pero como dice el pastor, hoy día más bien podría ser la posmodernidad, que se expresa en esta vuelta a un marxismo, pero un marxismo de carácter post, o sea, un marxismo de carácter cultural, porque ahí se enmarca esta cuestión de las teorías de género o la ideología de género. A ver, la gente del mundo académico que defiende todo este tema del género, dicen ellos que es una idiotez, una ignorancia hablar de ideología de género. Claro, a ellos les interesa que no sea ideología, pero tiene todas las características para hacerlo, ¿no? Una ideología, ¿cierto? Se comprueba porque es una idea sobre la vida que no tiene sustento ni comprobación biológica o científica. Por tanto, es una ideología, surge de acuerdos sociales, una idea sobre la sociedad, y tiene promotores, filósofos, pensadores, la ideología de género los tiene, y tiene escuelas de pensamiento que reproducen o enseñan estas teorías, y así pasa con esta ideología de género. O sea, en la base están los trabajos o están basados en trabajos que se hacen en la escuela de Frankfurt 1, 2, sobre todo en la escuela de Birmingham, de los estudios culturales, y el trabajo de las feministas de tercera ola, y otros trabajos políticos como de personajes del marxismo de los 70 y 80, que se hicieron más famosos en los 90, como aquí en América Latina, por lo menos como el caso de Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe. Entonces, cumple todos los requisitos para ser una ideología, porque tiene pensadores, escuelas de promoción, tiene ideas que no pueden comprobarse científicamente de ninguna manera y que son simplemente manifestaciones sociales, culturales de una época y que se imponen como verdad y como estándar. Entonces, eso ha sido tan fuerte, como dice el pastor Daniel, que incluso ha tapado otras emanaciones religioso-filosóficas tan importantes como lo han sido en el último tiempo la New Age. La New Age termina siendo, como yo digo, como especie de manifestaciones religiosas eclécticas, ¿no? Ahí vienen de todo un poco, orientales, cristianas, energía, luces, aromas y cosas, todo lo Van a la que iglesia de Santiago, esa que está ahí a sacarse fotos. todo lo que pueda servir, dicen ellos, y que sea, que se le pueda dar un carácter místico y con una especie Eh, de barniz cristiano, ¿no? Es como eso la New Age. Pero Pastor Luciano, esta cosa de la ideología de género es más filosófica y yo considero que es más complicada y peligrosa. ¿Ah? Pastor Luciano, hoy día el problema no es homosexual, no es el homosexualismo. Hoy día lo que engloba el homosexualismo y todos los problemas de identidad sexual y de disforia de género es justamente la teoría que es la ideología de género. Ese es el macro sustento que tienen todas estas situaciones que nacieron en algún minuto como temas aislados. Pero lo que concentra todo esto es la ideología de género. Y hoy día usted habló de posmodernidad, pero hoy día ni siquiera estamos en la posmodernidad, pastor, le doy un dato. Hoy día estamos en la modernidad líquida, ¿no? Lo que habla el polaco, no sé si lo he escuchado hablar, sociólogo y filósofo polaco, Zygmunt Bauman. ¿Lo he escuchado hablar? Entonces Sí, ahí claro. estamos hoy día. Todo se diluye, todo fluye, ¿no? Incluso las iglesias hoy día están diluidas en sus, en sus bases. O sea, hay iglesias que no tienen idea para dónde están apuntando. La iglesia en Europa, por ejemplo, la iglesia luterana en Suecia, se declaró abiertamente una iglesia trans,
y otras iglesias que vienen en la misma línea. Entonces, el amor líquido, ¿cierto? Y los ciudadanos del mundo y todo eso, ya los trabajos no son para toda la vida, todo es una cuestión circulante y cambiante. Hoy día hay una cuestión que nosotros tenemos por seguro, pero mañana ya no es. Entonces, y ese tema está pero muy, muy, muy fuerte. Entonces, Y que hoy no día es la iglesia, completamente, no es completamente novedoso, ¿ah? Porque sí, esto ha claro, sido todo un proceso en el que han ido consolidando ideas. Pues usted me habla de Suecia, yo me estoy acordando que en una época en que vinieron hartos suecos, hermanos suecos de la Iglesia del Pacto, aquí a Tomé, a mi iglesia, que venían a aprender misiones, otros querían venir a ayudar, jóvenes bastante bien intencionados. Yo me enteré, digamos, por ello y luego conversando con sus pastores y en un viaje que yo hice a Suecia, de que ellos ya hace bastante tiempo venían con problemas tan graves de esta entrada de elementos liberales a la iglesia, que la iglesia decidió finalmente no rehusarse, no contenerlos, sino aceptarlos como válidos. Me refiero al hecho de que antes que apareciera esta cuestión en la iglesia luterana de casar personas del mismo sexo y todo eso, un temazo en las iglesias evangélicas en Suecia es la vida de Sambo. La vida de Sambo es que los cabros conviven a temprana edad. Y se hizo tan normal que los jóvenes convivan, le llaman Sambo ellos, que en iglesias y también de las iglesias del pacto se discute este tema de bendecir estos enlaces, de bendecirlos como cuando uno bendice un compromiso, pero un compromiso con acostapo, o sea, con vivir con la pareja, ¿me entiendes? Entonces, porque no pudieron contenerlo, porque era tan fuerte el proceso de secularización, que los cabros mismos cristianos que van a estas iglesias les enseña su cultura que eso es normal, que eso es lo correcto, que no tiene nada de malo, y se convierte en una práctica tan habitual y tan masiva que cómo le dices a los jóvenes de la iglesia que eso es un pecado si se pueden ir de la iglesia. Entonces la iglesia empieza a acomodar los sistemas y empieza luego a validar las uniones y a bendecir las uniones de Sambo, que serían para ellos compromiso, pero nosotros entendimos por la Biblia, ¿cierto? Del pensamiento cristiano, que no puedes tú bendecir un compromiso que no sea sellado con el vínculo perfecto, ¿cierto? Y completo del matrimonio. O sea, no hay una seguridad de que estos muchachos que viven con una pareja, como marido y mujer, vayan a terminar casados. Y de hecho, yo conozco jóvenes y señoritas, conocí jóvenes señoritas de ese país tan lindo, que se dieron el lujo de vivir con pareja y en algunos casos supe yo de no de una pareja, de más de una pareja, y que no terminaron con ellas, terminaron con otras personas, o que todavía ni siquiera se han casado. Entonces, eh, esas cuestiones están pasando en Europa y no se olviden ustedes que el primer referente de Europa en América Latina es Chile, Chile y Argentina. Entonces, Chile ha sido considerado como uno de los países, como el país más liberal de América Latina. Entonces, todo lo que pasa allá pasa luego acá. Y estas cuestiones de género que estamos viendo nosotros y que reflejan elementos de la posmodernidad, ya sean de aspectos líquidos o extensión de la modernidad, como le llama Jürgen Habermas, son cuestiones que vamos a experimentar nosotros claramente y ya las estamos experimentando. O sea, hay un desafío gigante para la iglesia en la lucha por la verdad. Les voy a pedir que peguen una definidita de esto, hagan una definición de estos enfoques. Entonces va a ayudar, aparte de la lectura del capítulo 4, para que ya entremos de lleno en la próxima clase, en esta clase número 4, en esta unidad número 4, que aparte ustedes del libro, busquen alguna definición en internet sobre teísmo cristiano, deísmo, naturalismo, nihilismo, existencialismo, monismo panteísta, New Age y postmodernismo. Una definición de 5 renglones cada uno les va a ayudar. Háganlo siempre a mano porque eso les ayuda a ir memorizando, a ir fijando los aprendizajes. Lo ponen en su cuaderno y ya con esto la próxima clase, y habiendo leído el capítulo 4, vamos a avanzar para
terminar este capítulo 4 que ya comenzamos. ¿Qué les parece? ¿Algún último comentario? ¿Estamos bien? ¿Harold? No, sí, apoyando completamente lo que decía el pastor Daniel con respecto a eso, que el cristiano chileno, por lo general, él no se va a tragar este tema de tener cositas en la casa, y porque sabe que Dios es un ser, no un objeto. Entonces, en el tema de religiones no va a tener mayor trascendencia o impacto en el mundo cristiano, digamos. Así es. Pero sí el tema de la ideología de género. Eso Está más que nada. complicado. Nos tiene complicado. Yo no pensé, no quiero, digamos, quitarle más tiempo, pero yo personalmente no pensé que este tema de este cambio postmoderno con carácter marxista cultural iba a tener tanta fuerza dentro de la iglesia. Y se ha visto en este llamado estallido social o post-estallido social y toda esta efervescencia que es sociopolítica cultural iba a tener tanta fuerza dentro de la iglesia, y la ha tenido y la está teniendo, ¿ah? Y es cada vez más fuerte. Dios tenga misericordia y nos ayude a estar preparados para dar razón de la esperanza que en nosotros, con la mayor de las paz, de la paz, porque esto saca de paciencia, porque tiene como elemento del absurdo. Si esta teoría de género es absurda, no tiene base biológica, científica, y a ellos ni les interesa. Si está como construcción social validada por el sentimentalismo, el individualismo y el subjetivismo. Y se acabó, que es el signo de lo post. Bueno. ¿Sabes, profesor? Estaba leyendo un libro de Noah Harari. Tengo 2 libros de él, Homo Deus y otros más. Bueno, usted sabe que él es un homosexual, un intelectual que muchos leen, y habla de que el conocimiento se alcanza a través de lo que yo siento, el sentimiento y la experiencia, ¿no? Lo demás, la razón ya desapareció. Completamente pos. No sé si me permite un comentario final, pastor. Yo Sí, pastor. hablo mucho de repente, así que No, disculpa. adelante. Yo disculpa en ese sentido, pero aquí yo lo veo como pastor ahora, este tema. Nosotros estamos empezando a pagar caro generacionalmente un statu quo de la iglesia y de la hermandad. Hay generaciones que nosotros hemos perdido y que no nos dimos cuenta. Cuán mal estábamos en el tema de formación, en tema de generar nuestras nuevas generaciones hacia el futuro, hacia el tiempo de hoy. Y siempre pensamos que estábamos haciendo las cosas muy bien, pero hoy día esta es la prueba de fuego para la iglesia. Cuán bien estábamos haciendo las cosas o no. Yo hago clases de enseñanza media y hoy día tenía una discusión, una conversación con uno de mis alumnos que son hijos de pastores, y me decía uno, ¿sabe, pastor? Hablábamos, no sé cómo llegamos al tema, pero el tema del aborto. Me decía, yo creo en el aborto. Me decía, y yo le pregunté, ¿por qué? Porque mi mamá trabaja en el Sename, me dijo. Y en el Sename hay niños que están botados. En el Sename hay niños que no los quiere nadie. Y antes de vivir una vida como esa, de vida de droga, de delincuencia, prefiero que esos niños sean muertos. Y me costó muchísimo darle a entender el concepto cristiano y explicarle a él por qué él era cristiano y por qué el aborto no era, por lo menos, concebible desde el punto de vista cristiano evangélico. Y les pregunté, ¿ustedes conocen el Salmo 139? No. Me dio pie para leer junto con ellos el Salmo 139, darle tarea sobre el Salmo 139, donde dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi levantarme, tú me conociste del vientre de mi madre. No lo conocía, no lo sabía. Entonces, ¿cuánta desidia, pastor? En el mundo evangélico, ¿cuánta desidia al no formar a nuestros niños? Hoy día algunos se quejan de la pandemia, pero hay que tomarlo como una bendición, porque Dios recluyó a la gente en sus casas, nos obligó a estar con nuestras familias, a los padres a retornar a sus hogares, a estar con sus hijos,
a saber lo que piensan sus hijos, a tener comunión con su esposa, a conocer lo que ocurre en el centro de su familia. 2 años el Señor nos tiene recluidos. ¿Qué hemos hecho? Puro reclamando porque queremos salir a la calle hoy día, pero no hemos visto el otro lado. No hemos visto que este tiempo el Señor nos está dando para que volvamos a la iglesia o a los principios del Deuteronomio, ¿no es cierto? Enseñarás la palabra del Señor estando en las casas, en los portales, en las calles, en todas partes. Ese es un principio endosado a los jefes de hogar, no a la iglesia, ni a los pastores. Los pastores y la iglesia ayudamos a la familia a poder orientar a los niños y orientar la fe en la familia. ¿Cuántas veces yo dije en mi iglesia, perdone que me alargue un poquito, demos gracias a Dios, le dije a los hermanos, aquí está Jonathan, que las puertas de la iglesia se abren cada domingo para recibirlos a ustedes padres con sus niños, para ayudarles en la enseñanza de la fe. En la noche, hermanos, demos gracias a Dios que las puertas se abren para participar de un culto de alabanza y de oración al Señor. Pastor, hoy día recuerdo esas palabras y me pongo a llorar porque fueron palabras como proféticas. Y no lo dije una vez, lo dije muchas veces. Entonces, hoy día lo que hay que hacer, hermanos y pastores, hay que ponerse a trabajar urgente con los niños, porque nuestras generaciones, para que no se sigan perdiendo nuestras generaciones y para que quede el rastro de la iglesia y de la enseñanza que hemos recibido a futuro con la ayuda del Señor. Yo doy gracias a Dios porque podemos rescatar por lo menos nuestros jóvenes en nuestra iglesia. Usted estuvo en un evento del fin de semana, Pastor Luciano. Gracias a Dios estamos trabajando y creo que el Señor nos ha ayudado para sostener ese tiempo también a nuestros jóvenes. Amén. Gracias, Yo gracias por el tiempo que me permite hablar. que la única salida que hay es que el Señor mande un gran avivamiento. Esto ni siquiera se cambia con reflexión ni nada así. No digo que esté mal, la reflexión nos va a ayudar un montón. Probablemente los grandes avivamientos parten de la reflexión bíblica. No hay ningún avivamiento que no haya partido desde la seria reflexión de la palabra del Señor. Pero un avivamiento en el poder del Espíritu Santo lo único que va a transformar los corazones y va a hacer ver el error a nuestros jóvenes que se han dejado llevar por esto. Y a los padres que han sido dejados en formar, en proteger a su familia de toda esta andanada, ¿no? Eso. Bueno, por último, acotar lo que dice el pastor también. A mí me llega porque de repente tengo hermanos en la fe, con familia, con hijos ya mayorcitos, ya jóvenes, y están dispuestos a pasarle condones. Yo quedé para adentro, entonces, chuta, dije, no, y la pelea aquí ya, dije, aquí se perdió, y nadie dicen ellos, no, bueno, ¿qué se puede hacer con esta juventud? Tienes que tratar de minorar los embarazos, así que hay que pasarle condones, así, hombres que poco menos gritan aleluya, y yo quedo para adentro, y digo, ¿quién lo espera? Claro, entiendo lo que dice Joel, pues, o sea, él no está negando la realidad, el hecho de que a veces hay políticas de prevención que hay que ocupar, pero en un cristiano se supone que uno no debería llegar a eso, ¿no? Uno debería antes haber conversado con sus hijos y que sus hijos tuvieran una postura distinta a la que tiene el mundo, porque ese es el tema, no es que uno esté en contra de esas políticas en el mundo, sino qué pasa con nosotros, cómo formamos nosotros. Pero bueno, está interesante en la guerra por la verdad, este capítulo 4, que espero que podamos terminar la próxima clase, y si no, seguimos adelante, si lo importante es que podamos abordarlo bien. Que el Señor les bendiga y estudien un poquito, hagan esas definiciones y nos vemos la próxima clase, si Dios quiere. Que tengan linda semana y un buen fin de semana también. Amén. Paz del Señor a todos. Nos Bendiciones. vemos. Chao, chao. Gracias, pastor. Bendiciones. Que el Señor les guarde. Amén. Chao. Chao, chao. Bendiciones. A todos.